su Biblia y comprendiendo el mensaje de la salvación más a fondo. ¿Y por qué yo digo este mensaje es bien importante, esto que vamos a estudiar ahora? Porque cuando nos acercamos a la Biblia, cualquiera lo puede hacer desde un punto de vista secular, un punto de vista intereses materiales. Cada quien viene a la Biblia con la mente, algo en la mente. Y si no tenemos el marco correcto para interpretar lo que está en la Biblia, vamos a sacar el mensaje que queremos, como la mayoría de la gente hace. Sin embargo, la Biblia tiene para nosotros el marco de referencia que nosotros debemos adoptar antes de interpretar la Biblia. Y ese marco de referencia es este que vamos a estudiar ahora. Es la explicación de lo que es el plan de la salvación desde el punto de vista bíblico. Y la Biblia tiene uno solo. Cualquier otro versículo fuera de ese marco es un versículo que va a estar fuera de contexto. Por eso yo entiendo que es muy importante. Yo quisiera compartirlo con ustedes. Quiero que me sigan con sus Biblias. Hoy es el comienzo. Se va a poner un poquito más pesadito. Eventualmente no pesado, sino que más información que quizá usted no ha visto. A veces hay que desaprender otras cosas. Y hay veces hay que compararla con ideas preconcebidas que tenemos. Y por eso hace que sea un estudio de la Biblia y requiere hacer esfuerzo mental, que no hay ningún problema, la Biblia es para eso también, para escudriñarla, para estudiarla profundamente. Así que en los 45 minutos que tenemos, vamos a estudiar unos cuantos versículos. Acompáñenme a Éxodo 25:8. Quiero comenzar allí, Éxodo 25:8. Eso marcará nuestro estudio, el comienzo de nuestro estudio. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios le pidió a los israelitas? ¿O qué Dios le pidió que hicieran y por qué se lo pidió a los israelitas que lo hicieran en el desierto? Éxodo 25:8. Harán un santuario para mí y hablaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Habitaré. ¿Qué quería que Dios le hiciera y para qué Dios quería que le hiciera eso que le estaba pidiendo? Quería que hicieran un santuario para habitar en medio de ellos. Para habitar. Es bien directa la proposición. Usted me hace un santuario, yo habito allí. Fíjense que el pueblo de Israel llegó a la existencia miles de años después del Jardín del Edén. Tan pronto entró el pecado al mundo en el Jardín del Edén, hubo que sacrificar un corderito. Ese corderito era un símbolo, dice el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 13:8, no lo vamos a buscar, porque eventualmente tendremos que toparnos con ese versículo, no hoy, pero más adelante. Representaba el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, el cordero que era Cristo Jesús. Y ese corderito que Adán y Eva tuvieron que degollar y tuvieron que sacrificar representaba la muerte de Cristo que ocurriría 4,000 años aproximadamente después. Así que ese corderito, esa muerte, ese corderito, está representando unas funciones específicas que se llevarían a cabo tanto en la tierra como en el cielo. Yo he escuchado el término en esa gran lavandería de pecados que es el cielo o el santuario celestial. Representaba un aspecto de ese trabajo, comenzando justo en el jardín del Edén. Si usted sigue por la historia a través del libro de Génesis, va a ver que diferentes personas en ese capítulo 5 de Génesis vivieron a la luz de ese conocimiento bíblico de lo que era la salvación. Llegado hasta Abraham, y usted puede ver que Abraham sacrificaba un cordero y levantaba un altar a donde quiera que llegaba, luego Isaac, luego Jacob. Eso se perdió durante los años de cautiverio del pueblo de Israel en Egipto, pero comenzaron nuevamente esos sacrificios con el día de la Pascua, justo el día que salieron ellos de Egipto. Eventualmente Dios los lleva al Sinaí, le da sus leyes, le da sus reglamentos, sus procesos ceremoniales, todo para enseñarle el plan de la salvación desde el punto de vista de Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso dado en el contexto del santuario. El santuario terrenal que vamos a ver hoy era sombra, no era la realidad, era simplemente la forma de entender el verdadero, era un tipo o tipología del verdadero santuario celestial, que era lo que Dios le estaba pidiendo a ellos que construyeran aquí en la tierra, el santuario terrenal. Así que Dios dijo, háganme un santuario y yo quiero morar, quiero habitar entre medio de ustedes. Ahí cerquitita vamos a Éxodo 29, 38 y 39. Éxodo 29, 38 y 39. Éxodo 29, versículos 38 al 39.
esos dos versículos, 38 y 39. ¿Lo leo? Por favor. Dice, ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar. Cada día ofrecerás 2 corderos de un año, uno en la mañana y el otro por la tarde. O sea que en este santuario, claro, yo estoy brincando muchos versículos, está la descripción exacta cómo se haría ese sacrificio. ¿A quién se sacrificaría? Sacrificaría. Sacrificaría. Gracias, sacrificaría. Si iba a ser una novilla, si iba a ser una ternera, si iba a ser un macho, si iba a ser corderito, si iba a ser una hembra, si iba a ser de tantos días. Cada pecado requería tanto, y si no, y si era un príncipe de Israel, iba a ser uno grande, si era todo el pueblo, serían tantos toros, si era una persona pobre, iba a ser una palomita. Todo eso está allí, estoy brincando, estamos yendo a la esencia de lo que es. En ese santuario que se iba a construir, Dios iba a habitar, iba a estar representada por ese sacrificio que continuamente iba a estar ardiendo allí, en el atrio de ese santuario, en la mañana y en la tarde. Y eso se iba a hacer con el típico, y cuando digo típico lo digo en la palabra simbólica, el tipo que era el cordero, que era el representativo del pueblo en general, que iba a tener 2 años de edad, encendido en fuego, quemándose allí constantemente, uno en la mañana, es decir, cuando salía el sol, y otro en la tarde, en la noche. En inglés dice, la versión que tengo aquí al ladito, que es la New International Version, tengo varias, ¿no? Pero saco palabras de diferentes. At twilight. Twilight es cuando el sol se pone, pero todavía queda luz. En español se llama el ocaso. El sol se puso, pero todavía queda luz. Ese es el que va a estar ahora encendido el resto de la noche. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo porque el corderito representaba el sacrificio de Cristo, que constantemente se presenta esa sangre a nuestro favor en el cielo, hoy en día, y se ha hecho por los últimos 6,000 años de pecado en la tierra, antes y después de la muerte de Cristo. Algunos de ellos mirando hacia el frente, hacia el futuro, como Abraham, como Moisés, como Daniel, y otros como nosotros mirando hacia el pasado, lo que ya Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Otro versículo que cimenta las bases de que ese corderito era Cristo es Juan capítulo 1, 29. Vamos a ver 2 cosas en ese texto. De hecho, sí, 2 cosas, pero vamos a ver 3 pasajes. Todo en Juan capítulo 1. Juan 1. Vamos a ver el versículo 29 primero. Juan capítulo 1. Alguien puede comenzar con el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok. Ese es Juan diciéndole a la gente que se llegaba hasta donde él estaba bautizando, allá en el río Jordán, ustedes se están bautizando para la limpieza de sus pecados, pero realmente el que le va a limpiar sus pecados no es esta agua es un símbolo de limpieza interior. El agua significa 2 cosas, la limpieza que ocurre en el ser humano cuando viene a Cristo, y segundo, la tumba líquida. Usted muere al pecado, cuando usted lo entierra allí, lo sepultan, y te nace una nueva vida. Y le dice, quien realmente, Juan les dice a ellos, Juan el Bautista, quien realmente va a hacer eso es el verdadero cordero. No el cordero que se está sacrificando allí ahora mismo en el atrio del templo de Herodes, que estaba allí en Jerusalén en ese momento, sino Cristo que venía caminando. Ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Mabel, léeme por favor el versículo 1, 2 y 3. Y luego vamos a pasar al 14. Ok, 1, 2 y 3 dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Uh-huh. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Ok, antes de llegar al 14 vamos a desmenuzar un poquito. En el principio era la palabra. La palabra allí griega es el logos. En inglés se traduce también, in the beginning was the word. En el principio era la palabra. Pero me gusta más cómo está en español, especialmente en la Reina Valera, porque no es cualquier palabra. Es la palabra que en una oración lleva la acción. ¿Se acuerdan de su clase de español cuando usted estaba en la escuela secundaria? ¿Cuál es la palabra que lleva la acción en una oración? El verbo. El verbo, porque el logos es la acción. Cuando Jesús dijo, sea la luz, él lo dijo, habló por la palabra, es la palabra de él, pero la palabra llevó a la acción. Sea la luz, y dice Génesis, fue la luz.
sepárense el agua que está arriba del agua que está abajo, y se separó el agua de arriba del agua que está abajo. Es acción, porque en el Evangelio la palabra de Dios es acción. Cuando Dios dice que te salva, te está salvando. Cuando Él dice ya tú no eres parte de esa vida de pecado, tú no le perteneces a Satanás, tú has venido a ser un heredero del reino de Dios, tú has nacido una nueva vida, hay acción y la acción se ve. Él era la palabra, pero no cualquier palabra de la oración, Él era el verbo. Y en el principio, ya en Génesis 1:1, estaba el verbo estaba con Dios, y para que no le quepa a nadie le quepa duda, el verbo era Dios. El verbo era Dios. No un Dios, esta no es la traducción de Nuevo Mundo, perdón, disculpen, déjenme mover algo aquí rapidito para tener más espacio. Él no era un Dios, no somos politeístas, no creemos en muchos dioses, Él era Dios. Es un solo Dios en tres personas, no son tres dioses, no hay un Dios mayor y dos menores, o uno mayor, uno menor y otro que es una fuerza. Él era Dios. Y es decir, este verbo estaba en el principio con Dios. Vaya a Génesis 1:1 y lo va a ver cuando dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen. Había más de uno allí, pero era un Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Váyase a Apocalipsis capítulo 1, váyase a Colosenses 16, 17, 18, 1, 16, 17, 18, y usted va a ver que Cristo fue el que creó todo. Así que estamos hablando, no le quepa duda, de Cristo. Y Él le dice al pueblo de Israel, allá en Éxodo capítulo 25, 8, hágame un santuario que yo quiero vivir, habitar, morar en medio de ustedes. Ahora, Mabel, y léeme el versículo 14. ¿Qué ocurrió entonces? Entonces la palabra se hizo hombre, o sea, el verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ok, ese versículo está cargado también de mucha información. Ajá. Ese verbo, esa palabra, es decir, Cristo Jesús se hizo carne, se encarnó. Hombre. Carne y hueso como usted y yo tenemos. Pero más que eso, más que la carne y el hueso, vino con toda la carga genética que usted trae al mundo, como cualquier otro ser humano. Y dice allí, nosotros vimos su gloria. En la Biblia, no lo voy a explicar ahora, gloria es carácter. Vimos que también vino con la gloria del Padre, porque Él era un ser humano, pero también era Dios. Vinieron las dos cosas combinadas. No vino mitad y mitad, no vino 50% y 50% para hacer un 100% de las dos cosas combinadas. No, Él vino 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo Él lo hizo? Es un misterio. Lo podemos saber. El libro de Filipenses capítulo 2 dice que Él se vació a sí mismo. Dejó unas cuantas cosas de lo que Él era como Dios. Dejó su poder o lo puso a un lado o no lo usó, dejó todo su conocimiento. Dice el libro de Lucas capítulo 1 versículo 52 que Él crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres, y en estatura, es decir, físicamente. O sea, crecía espiritual, crecía mental, crecía física, mente, como usted y como yo lo hacemos. ¿Cómo Él lo hizo? No sabemos. Pero lo que yo quiero enfatizar en este versículo es que dice, el verbo fue hecho carne y habitó. Es la misma palabra, pero esta vez no en hebreo, sino en griego, de usar como verbo el sustantivo tabernáculo. Si lo pudiéramos usar en español sería tabernaculó. Puso su tienda, puso su carpa, puso su caseta, decimos otro. Es decir, de la misma manera que los seres humanos viven aquí en la tierra, Él puso su pequeño tabernáculo allí, que era Él mismo. Y utilizó, como dice el apóstol Pablo, utilizó esta tienda mortal, este cuerpo, que el apóstol Pablo dice va a ser convertido en un templo celestial. Él vino como el mismo templo que usted y yo tenemos, este santuario dañado, dice el mismo el apóstol Pablo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6. Y nosotros somos sacrificios vivos, dicen en Romanos capítulo 12, versículo 1. Cristo utilizó el mismo concepto, este cuerpo, y vino y tabernaculó. Pero no lo hizo como nosotros lo hacemos, Él lo hizo lleno de gracia y lleno de verdad, para que nosotros pudiéramos ver la gloria. Y la palabrita que está allí de unigénito, por si acaso alguien se asusta con ella, en inglés dice begotten, engendrado. Pero eso no es lo que está allí. La palabra en griego es monogenes y en español está mucho mejor traducido. Uni significa uno, de la palabrita mono en griego. Y génito viene de la palabra genes, semilla, pero también puede significar una clase de o una especie de. Mono, uno, genes o una clase, el único en su clase.
Él vino del Padre, pero Él es único en su clase. A pesar de que Él vino como usted y como yo, no es exactamente igual que usted y como yo. Él es unigénito, Él es único en su clase, único en su propia especie. Él vino 100% Dios también. Y Él vino engendrado del Espíritu Santo. Usted no viene engendrado del Espíritu Santo. Usted viene, no se ofenda con lo que va a decir, pero dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, usted viene como un hijo de ira, un hijo de perdición. Jesús no vino así. Jesús vino engendrado del Espíritu Santo. Claro, ese no es el tema de hoy, lo vamos a ver más adelante. En el nuevo nacimiento, cuando venimos a Cristo, también somos engendrados del Espíritu Santo. Jesús le dijo al Nicodemo, si no fueres nacido del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, nosotros no venimos como Cristo, pero cuando somos nacidos del Espíritu Santo, venimos a ser engendrados como Cristo. Amén. Él era el único en su clase, nosotros somos otra clase, pero Cristo por su gracia y por su poder quiere hacernos como Él. Juan capítulo 1, 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, 2 y 3 dice que Él es el mismo Dios que creó los universos, que creó todo. El que por su palabra lleva la acción. Y en Juan 14 dice, y vino y adoptó mi naturaleza. Vino y adoptó un cuerpo como el mío, porque Él quería habitar conmigo. Ok, ahora vamos a ver en el libro de Hebreos. Yo debía usted estaba en Éxodo 25, debía haber leído otro versículo más, pero quizás vale la pena volver allá. Vamos a buscar 2 versículos. Vamos a ver qué era ese santuario terrenal en el libro de Éxodos y luego vamos a ver que realmente era una copia. Era simplemente una representación gráfica, una lección objetiva, la manera de aprender de una manera sencilla lo que era el verdadero santuario en el cielo. Vamos a regresar a Éxodo, ya leímos el versículo 8, ahora vamos a leer 40, Éxodo 25, 40, y luego vamos al libro de Hebreos. Éxodo 25, 40, como yo uso la computadora para buscarlo, da igual, se hace fácil, pero el que lo tenía ya en su libro. Asegúrese de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuál es la palabra? Me gustó esa palabra que dice ahí. ¿El qué? Asegúrese de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la El montaña. modelo. ¿Qué es un modelo? Una representación de ¿Me podría dar un ejemplo práctico? Me gusta esa palabra y un modelo. un carro a escala. Exacto. Exacto. A mí, mis niños que les gusta eso, hace unos días fuimos a la tienda y había un carrito allí, hecho igual que un carro que existe en la calle hoy en día, ¿no? Pintado igual y todo. Y una de las instrucciones abajo dice, esta es una escala 1/40 del tamaño del original del carro. Y el carro tiene las mismas ruedas y los mismos aros y los asientos se venden de afuera bastante parecidos. Claro, cuando usted abre el bonete, como decimos nosotros, o el ¿cómo se dice? El capó. Geraldine, ¿cómo le dicen ustedes a la parte donde está el motor? Sí, el capó. El capó, ahí no hay nada, un pedazo de plástico. El carro no corre, no es el verdadero. Por sí solo no puede hacer nada. Al contrario, usted se monta en el carro verdadero y lo trae de la tienda aquí. Porque no es el verdadero, es simplemente un modelo. Y eso es lo que el santuario terrenal era, un modelo. Ahora, con eso, acuérdense, es el mismo capítulo donde está el versículo 8 que ustedes me leyeron, hágame un santuario para yo morar y habitar en medio de ustedes. En otras palabras, era simbólica la manera que él iba a vivir en ese santuario, representado por diferentes cosas. Hoy no lo vamos a ver con lujo de detalles, pero estaba representado por el altar afuera que constantemente estaba encendido. Estaba representado por el altar de las velas, el candelabro adentro, por la luz. Estaba representado por los panes, estaba representado por el altar del incienso adentro del lugar santo y estaba representado adentro por el arca del pacto con la ley en el medio, ¿no? Pero todo era simbólico. El único lugar donde Cristo mora a través de su Espíritu Santo es en nuestro corazón. El mismo Salomón, cuando estaba inaugurando el templo que él construyó, dijo, porque Dios no puede habitar en templo hecho por manos de hombre. Era una representación. La nueva versión internacional dice, era una réplica exacta. Una réplica. Por más exacta que sea, sigue siendo una réplica. Sigue siendo una sombra. Esta es la palabra que me gusta a mí, porque es la palabra que usa Hebreos. Vamos allá, Hebreos capítulo 9. Vamos a ver el capítulo 9, un versículo, y luego el capítulo 7. ¿Cómo era considerado ese santuario terrenal? Ya vimos la palabra réplica, ya vimos la palabra modelo. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 24. Hebreos 9, 24.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse, muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ok, hay varias cosas. El versículo más claro no se puede, ¿no? Voy a bajar la página un poquito aquí. Dice, cuando Cristo fue al cielo, no fue al santuario terrenal que se construyó aquí tenía piel de cabra, tenía piel de tejón, tenía lino en las cortinas, tenía encastes de oro, tenía labrados en mármol en las bases. Bueno, no, eso no estaba en el original. Eso estaba en el templo de Salomón. Pero las bases tenían bronce, tenían bordados de oro, tenían dibujos de ángeles, las cortinas que estaban dentro del santuario, la parte que dividía el santísimo del santo, el lugar santo del lugar santísimo, debo decir. Todo eso fue hecho por manos expertas de gente que trabajaba el arte, que trabajaba la tela, que trabajaba el cuero, que trabajaba el metal. Cristo no iba a entrar a ese santuario cuando él murió. Él entró al verdadero, porque esa era una figura, era un modelo, era una réplica, era copia, dice la Nueva Versión Internacional, del verdadero santuario, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Y no era el sacrificio que se hacía en mañana y tarde, como leímos al principio, todos los días, porque el sacrificio de Cristo era suficiente una vez y para siempre. No entró en el cielo una vez y tras vez, como entran los sumos sacerdotes. Y vamos a ver que Cristo va a ser el santuario, que está en el cielo, el verdadero. Cristo va a ser el sacerdote, el verdadero, que está en el cielo. Y también es el sacrificio, que lo hizo aquí en la tierra, el verdadero. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Todo lo demás eran tipos, todo lo demás era simbología. Y ahí mismito al ladito, Hebreos capítulo 7, podemos leer los versículos 25 y 26. Nos dice un poquito más acerca de lo que está haciendo Cristo en ese santuario terrenal, en el verdadero. Hebreos capítulo 7, 2 capítulos atrás, versículo 25 y versículo 26. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien viene para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. En el cielo, ok, muy bien, gracias. Unas cuantas palabritas claves aquí. La palabrita puede ser la misma con diferentes sinónimos. Perpetuamente, siempre, una vez y para siempre, depende de la versión que usted tenga. Déjeme aquí poner el capítulo entero. Es decir, lo que ocurría constantemente allá en el santuario terrenal, que había que hacerlo muchas veces, aquí en el santuario celestial, con una sola vez que Cristo murió en la cruz del Calvario fue suficiente. Y voy a tirar aquí una bomba, ¿no? Como dicen, I'm going to drop the bomb. No hay que volver a hacer el sacrificio de Cristo Jesús. No hay que volver a tener corderitos, como hacen todavía algunos judíos ortodoxos en algunos lugares. En el mundo musulmán, interesante, ellos siendo que son hijos de Abraham, pero no por la fe, todavía hacen sacrificios y de corderos, y es parte de su liturgia. Pero otros en el mundo cristiano, específicamente la Iglesia Católica, vuelve a rehacer el sacrificio de Cristo durante la misa. Ellos literalmente enseñan que ese pan, una vez el sacerdote oró por él, se convierte no simbólicamente, sino literalmente en el cuerpo de Cristo. Ellos le llaman a eso transubstanciación. Es decir, que la substancia de esa harina que está allí trasciende, cambia, se transforma ahora en la carne de Cristo. Y ellos vuelven a rehacer el sacrificio de Cristo. No, eso no es bíblico. El apóstol Pablo es bien claro. En el versículo 24 de ese capítulo dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, para siempre, no cambia.
Y ya leímos en el versículo 25 y 26, leyó Sarita, salvar perpetuamente, interceder por ellas por siempre, una vez y para siempre. Y las palabras son más consistentes, no se puede poner. Porque el ministerio de Cristo en el santuario celestial está basado en el evento que ocurrió en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, no en lo que un ser humano hace ahora, algún domingo en alguna iglesia, en alguna catedral o en algún lugar donde usted pueda pensar que se emite algún sacrificio. No, el sacrificio de Cristo se hizo allá en la cruz del Calvario. Lo demás eran símbolos. Así que, ¿qué hace Cristo en el santuario celestial? Intercediendo constantemente a favor nuestro con la sangre que derramó en la cruz del Calvario hace 2000 años. ¿Qué significa interceder? ¿Alguien me quiere dar algún sinónimo, alguna explicación? Interceder Interceder. abogado. ¿Qué significa interceder? En lugar de... En lugar de alguien, ¿verdad? Usted tiene un problema de no sé, con alguien, o con el gobierno, o con el que sea, y usted conoce a alguien que tiene influencia, o alguien que es amigo de fulano, y usted, digamos, usted le debe a fulano $1000, y fulano se lo está cobrando, pero usted es amigo de Perencejo, y ese Perencejo es amigo de fulano, y usted le dice a Perencejo, mira, tú podrías hablar con fulano, para que me dé por lo menos unos meses más, para ver si yo perdí el trabajito ahora, en lo que encuentro un buen trabajo, a ver si me da la oportunidad de que yo le pague más adelante, o me baje los intereses, o me perdone parte de la deuda. Y allá va Perencejo para hablar con fulano y hace una intercesión por usted. Claro, hay una diferencia, ¿no? Porque en el caso de esta intercesión, Jesús saca el dinero entero y usted no tiene que pagar nada. Le dice, no, yo conozco a fulano. Ese es mi padre y es tu padre también. Y él te ama. Y él me mandó para que yo muriera por ti. Así que yo pago la deuda completa. Hace la intercesión por nosotros. Intercede es decir que habla a nuestro favor. Quizá el mejor versículo que podamos hacer referencia a eso está en el libro de Juan. No, lo voy a dejar para el final porque ese versículo es precioso, ¿no? Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Vamos a seguir aquí en línea. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es bien claro, es para reafirmar lo que acabo de decirle, que la única persona que puede interceder en nuestro favor es Cristo Jesús. La única. Ya vimos unas cuantas razones por qué. En este mismo libro de Hebreos dice porque él no tenía pecado. Porque es el único que puede derramar su sangre a nuestro favor. Porque es el único que vino a este mundo cenagoso, pantanoso, lleno del pecado. Fue tentado como nosotros somos tentados, pero salió victorioso. Nunca cayó en pecado. Nunca se dio la tentación, a pesar de que Satanás no solamente lo tentó en el desierto, sino que cada paso de la vida de Jesús fue una tentación. Y salió victorioso, y por eso él puede ser el que, como dice el mismo apóstol Pablo, el que justifica, el justo, perdón, y el que justifica al que es de la ley. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Lo leo? Por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ok. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Tiene ayudantes? No. Hay miles de ellos todos los domingos sirviendo de mediador para ayudar a Cristo porque él necesita hombres que le ayuden. No. Requiere de otros que han muerto ya, que tienen poderes especiales o que han hecho milagros, que se convierten en beatos y eventualmente se convierten en santos para que también le ayuden a él a ser mediador. No, señor. Requiere él de alguna madre que se llama de diferentes nombres, diferentes lugares, la de la Guadalupe, la de la Altagracia, la de la Providencia, la de la Caridad, la del pobre, la del rico, la del Mellao, la del yo no sé qué más, la del Calo. Requiere que le ayuden para ¿Dónde encontraste todas esas vírgenes? Oh, si usted le da la vuelta al mundo, usted va a ver que hay vírgenes porque no solamente hay por países, hay por pueblos. Sí. Y si usted busca más profundamente, se dará cuenta que en el mismo pueblo usted puede encontrar diferentes en diferentes barrios del pueblo. En República Dominicana hay como 30. No, en República Dominicana cada pueblo tiene una. Lo que pasa es que usted no ha ido a todas las iglesias que hay de cada pueblo. Sí, sí, la sí. Altagracia es la patrona de general. Me parece que la Altagracia país. es de sí, pero la de ella realmente es la de la capital. Si usted va a la Basílica de Higüey, me parece que hay otra. Ajá. Otra. La de Higüey, la Altagracia, la de La Vega y la Mercedes. La Mercedes, seguro que sí, pero una de ellas se va a hacer más famosa que las demás. Ahí está y eso, déjeme decirle, es un concepto sacado completamente de los babilonios. Ellos tenían
a una virgen, y son vírgenes supuestamente. No la voy a contar la historia donde la sacan. Realmente la sacan. Cuando digo babilonio, no me refiero a los babilonios de Daniel. Esos son los caldeos o neobabilonios. Yo estoy hablando de la Torre de Babel, los de Nimrod. Y de allí viene Diana, Artemisa, Venus. Se me está olvidando ese el nombre de los griegos. ¿Cómo se llama? En Afrodita. Todas es la misma mujer con diferentes nombres. Cuando Constantino se convierte, esto es un paréntesis, si usted quiere hablamos más de esto, yo creo que hasta una presentación tengo, la mamá de él, que se llamaba Elena, eventualmente se convierte en Santa Elena, es la que diseña el concepto de juntar la amalgamación, lo pagano con lo cristiano. Y entonces comienza a poner patrones de diferentes lugares, que eran diferentes dioses, pero en vez de llamarle dioses, con D mayúscula, le llama santos. Y en vez de llamarle reinas de diferentes lugares, le llamaba vírgenes. Y ellos literalmente cogieron un lugar que todavía usted puede ir en Roma y visitarlo, donde está la estatua de cada uno de los dioses que los romanos iban conquistando, y fueron allá al Panteón y sacaron a Júpiter, que era el principal de todos ellos, y lo bautizaron como Pedro. Y usted puede ver la misma estatua de Pedro hoy en la Basílica de San Pedro. La que tiene el piecito fundido. Oh, sí, la gente le ha dado tanto beso a ese dedo gordo del pie que lo tienen brillosito y brillosito. Y ahora tienen el dedo gastado, que parece ya un clavo. Y eso lleva besos todos los días y eso, yo no sé qué han hecho con la pandemia ahora, porque tienen que limpiarlo constantemente, me imagino. Pero a eso le han dado tanto toque y tanto beso que lo tienen bien pulidito, que parece oro, en las estatuas de bronce. Ese edificio, usted puede ir hoy, todavía está allí, pero si usted se fija bien la estatua de Pedro, va a tener los dos cuernitos de Júpiter y va a tener el tridente atrás de Júpiter. Porque fue una amalgamación, y ese concepto de reina y ese concepto de santos lo que hace literalmente es que le quita a Jesús la primacía, la importancia, el único, el monogenés, el único en su clase, el único que puede ser intercesor entre usted y yo, que es Cristo Jesús. Él no necesita ayuda suya, ni ayuda de sacerdotes, ni ayuda de santos, ni ayuda de vírgenes, nadie. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que es Dios, pero también hombre. Jesucristo, hombre. Ok, no me voy a detener más allí, pero hay mucho que podemos hablar de allí. Juan 14:6, rapidito, que ya nos quedan 10 minutitos. Me falta 1, 2, 3, 4, 5 versiculitos. Yo quiero terminar con Hebreos otra vez. Y lo podemos hacer rapidito. Juan 14:6. Dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Necesitamos entonces ir ante el sacerdote para confesarnos? No. No, hay un dicho cuando las cosas se van a poner malas, de donde yo vengo, digo, ay, dice la gente, ay, Dios nos coja confesado. En otras palabras, si yo no me he confesado con el sacerdote y me pasa algo y me muero, estoy perdido, porque necesito ese camino que me ayude. No, el único camino, la única verdad es Cristo Jesús. Yo me confieso con Él. Yo estoy en paz con Él. Vamos a ver para terminar ese último versículo de primera de Juan. Si usted está en paz con Cristo, Él es su abogado, Él es su intercesor. No le falta nada. Ok, rapidito. Vamos a pasar a otro versículo. Esto va a ser 1, 2, 3 para avanzar. Usted va a ver que hoy está bastante sencillo, pero estamos estableciendo que hay un sacrificio. Hay un sacerdote. Ese sacrificio es una ofrenda a un cordero. Un sacerdote y un santuario. Luego vamos a ver qué pasaba con ese santuario, qué pasaba con esa ofrenda. Hoy se parece mucho al resto de las demás denominaciones protestantes, pero usted va a ver que eventualmente se convierte, la Biblia tiene más información y se convierte más adventista. No porque los adventistas se lo inventaron, está en la Biblia, pero hay que ir a buscarlo, hay que ver cómo está allí. Vamos a ver que se complica un poquito más. Apocalipsis 11, 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y otro, para ir ganando tiempo, Hebreos 8:2 y eventualmente Hebreos 9:11. Alguien me busca Apocalipsis 11:19, otra persona Hebreos 8:2 y la tercera persona Hebreos 9:11. Yo tengo el 11:19. Ok, vamos a ver ahora evidencias me estoy concentrando más ahora en el santuario. Porque vamos a ver más adelante, la semana que viene, que ese santuario requería unos ritos, el terrenal, y era sombra del celestial. Por lo tanto, el celestial requería unos ritos, una limpieza, y había un programa que se iba a hacer a través de los años, a largo plazo.
en esta gran controversia entre Cristo y Satanás y en este problema del pecado que hay que trabajar con él en ese santuario celestial. Así que Apocalipsis 11:19, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. Dice, Por favor. después se abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Ok, ahí tenemos dos cosas importantes. ¿Qué cosa se abrió? El cielo. El templo. No, el cielo no se No, abrió. en el cielo se abrió el templo. Ajá. En el cielo, o sea, vamos a leer con cuidado, tanto en inglés como en español. Se abrió en el cielo, no fue en la tierra, se abrió en el cielo. ¿Pero qué fue lo que se abrió? El templo. El templo se abrió. Es decir, en el cielo está el verdadero templo, en el cielo está el verdadero santuario. Ya lo había visto Moisés, porque se le dio un modelo. Hazlo de acuerdo al modelo que te di, a la réplica. Y ahora vamos a ver, hoy no lo vamos a ver, pero vamos a ver que Daniel ve ese templo, vamos a ver que Ezequiel ve ese templo, vamos a ver que Isaías ve ese templo. Ya vimos que Pablo también vio ese templo, que fue el que escribió el libro de Hebreos para mí. Y ahora estamos en Apocalipsis y ahora Juan está viendo ese templo. El templo se abre, eso es lo primero, lo importante. ¿Y qué cosa ve Juan? El arca del pacto se podía El ver. arca del pacto. ¿Se acuerdan que había un arca del pacto en el, bueno, no se van a acordar porque no lo leímos. Yo se lo voy a decir el santuario. hoy. Ajá. En el santuario terrenal había un arca del pacto. ¿Qué se había puesto en ese arca del pacto? La ley de Jehová. La ley de Jehová. A principio eso fue lo único que se puso, nada más. Pero eventualmente se le añadieron dos cositas más. ¿Alguien me quiere decir? Supuestamente la vara de Aarón y el maná. La vara de Aarón que reverdeció y el maná. Pero originalmente esa no era la instrucción que Dios dejó que se pusiera allí. Eso se puso eventualmente como evidencia de dos cosas. Uno, de que lo que Dios decía había que obedecerlo. Si Dios dijo que Aarón era el sacerdote, los demás, mira, tranquilito para su casa, obedecer, calladito. Ahí está la evidencia de que Dios le dio el ministerio sacerdotal a Aarón. Y el maná, la evidencia de que Dios nos cuida y que por 40 años en el desierto descendió comida del cielo, comida de ángeles, y ahí estaba la evidencia. Pero originalmente lo que Dios dijo que pusiera en el arca era la ley de Dios. Es decir, el arca era una caja de madera, dice la Biblia, revestida de oro, y la tapa era de oro sólido, macizo. Pero realmente no era nada, la caja era simplemente donde era el vehículo donde se guardaban los 10 mandamientos, que era la ley de Dios puesta allí. Si usted va a la tienda buscando zapatos, y usted, me gusta, usted ve ese zapato allí paradito, puesto allí en el mostrador, y usted le dice al empleado, mira, me gustaría llevarme este zapato para mi casa. Sí, ¿qué tamaño tú eres de zapato? Bueno, tú eres un 7, tú eres un 8. Ahí está bien, yo voy a buscarlo. Déjame ir al almacén, a la parte de atrás. Y el empleado se tarda un poco y como que no llega, y usted dice, ¿qué será? ¿Será que no tiene el zapato? Y regresa con 2 o 3 cajas y le dice, mira, ese zapato no lo tengo. Tengo este otro que se parece mucho y tengo este otro acá que también se parece, pero en tu tamaño no tengo el zapato. Pero fíjate, encontré la caja y es el mismo tamaño tuyo. ¿Te la quieres llevar? No. ¿Usted se la llevaría? No. No. No, claro que no. ¿Qué usted hace con la caja? ¿Qué voy a hacer con caja? Nada, usted no se puede poner la caja para vestirse bonito, para salir. Usted necesita los zapatos. Juan está viendo una caja en el cielo, está viendo el arca. Lo importante es lo que está dentro. El santuario celestial se trata todo acerca de expiar el pecado y expiar la culpa de... A mí se me tuvo que poner esta luz aquí. No me di cuenta que estaba tan oscuro ya. De expiar la culpa del pecador cuando transgrede esa ley de Dios, la ley que está dentro del arca. Y esa arca estaba puesta en el lugar santísimo. Y había todo un proceso para expiar esa culpa en el lugar santo, basada en la sangre derramada en el atrio. Esos son detallitos que nos estamos adelantando hoy. Lo que queremos enfatizar es que el verdadero santuario celestial que está en el cielo lo vio Juan en el libro de Apocalipsis, y que todo el drama que ocurre en esa visión del libro de Apocalipsis se trata acerca de el evento que está ocurriendo para el momento dado que Juan está mirando de cómo Cristo está trabajando en esa gran lavandería del santuario celestial donde se lavan nuestros pecados. Próximo, Hebreos capítulo 8, versículo 2. Hebreos capítulo 8, versículo 2, y la próxima persona que tenga ya lista, el capítulo 9, versículo 11.
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ya van 2 veces que aparece eso mismo. Lo vimos en el capítulo 9, ahora en el capítulo 8. El verdadero santuario, el que vio Juan, el que Moisés fue representado por un plano que se le dio a él. Que literalmente los ángeles le dieron el plano de ese santuario. Ángeles, dice el libro de Gálatas. Descendieron para dárselo. Y ahora dice el apóstol Pablo, el verdadero ministro del verdadero santuario. Y ya vimos en el capítulo 9, versículos 24 y 25, pero yo quiero reenfatizarlo otra vez. Ahora en el versículo 11, Hebreos 9, 11. ¿Quién lo tiene, por favor? Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Se da cuenta que los mismos elementos vuelven a aparecer en diferentes libros, diferentes capítulos. Sea que usen la palabra tabernáculo, santuario o templo, es lo mismo. Hay un templo, hay un santuario, hay un tabernáculo en el cielo. Se abre, se ve el arca. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, ya no hoy, no me da tiempo, que había un candelabro en los primeros capítulos 2 y 3. Usted lo va a ver con las iglesias. Vamos a ver que cuando se abre, leímos uno de esos versículos, aparecen truenos, relámpagos, la energía que sale del trono de Dios. Vamos a compararla eventualmente con Ezequiel capítulo 1 y Isaías capítulo 6. El santuario de Dios es el lugar donde está el trono de Dios. Y el trono, para llegar al trono de Dios, no puede llegar nadie en el estatus de pecador que somos. Por eso hay una manera, dice Isaías capítulo 59, de que si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve. De hecho, los cambié. El primero como la nieve, el segundo como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 56, uno dice que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Y viene el concepto del santuario, donde Dios hace esa expiación, esa limpieza, y explica el plan de la salvación desde la perspectiva del santuario. Por eso es bien importante que entendamos el santuario, porque si no le vamos a añadir el plan de la salvación o le vamos a quitar, como hacen muchos, partes importantes para el plan de la salvación. Vamos a terminar con este versículo que me parece maravilloso y seguimos la próxima vez con los otros versículos. No hay prisa, vamos poco a poco. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. De hecho, podemos empezar en el capítulo 1, versículo 9 y 10. Y luego terminamos con el 1 y 2. Para darle un poco de contexto. Ese es el último pasaje para hoy, para ser puntual y que la semana que viene estamos de nuevo aquí todos conectados. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta maldad? De todas. La mitad, 75%. No, es de toda. toda maldad, nos limpia de toda maldad. El santuario. Perdón, ¿cuál fue la cita? ¿Cuál fue la cita? Primera de Juan, Ajá. capítulo 1, versículos 9 y 10. Oh, yo anoté mal. Sí, ahora vamos para el 2, versículos 1 y 2. Se quedó el 10 sin leer. No leí el 10. Lee el 10, por favor, Sarita. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. En otras palabras, el único que no ha pecado es ¿quién? Dios. Cristo. El único que puede ser nuestro sumo sacerdote es Cristo. El único que puede ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. El único que puede ser intercesor es Cristo. Todos nosotros, dice la Biblia, hemos pecado. No hay justo ni a un uno. Ahora sí, versículos 1 y 2. ¿Se queda todo allí? Somos pecadores. Sí, seguimos pecando aquí. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué dice el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 2 de Juan? Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Amén. Qué tremendo, qué tremendo. O sea que Cristo murió por Hitler.
Y por murió todo. por Saddam Hussein. Sí, Y señor. murió por Trujillo. Por Rafael Yep. Leonidas Trujillo, por Pinochet o por Franco. Sí, por todo el mundo. Aunque no te guste, murió por ellos. Y murió por mí también, que estoy como él. Exacto. Y como dice el Amén. apóstol Pablo, y murió por mí de los pecadores de los cuales yo soy el Yo soy principal. el primero. De hecho, literalmente la palabra que uso, yo soy el jefe de ellos. Yo soy el grande aquí, el de más rango. Murió por todos. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuál fue la palabra que usaste en tu versión, además de abogado? Mabeli. Tenemos un abogado que defiende nuestro No, tú no caso. usaste abogado, tú dijiste, o Sí, dijiste dice abogado. o abogados que defienden nuestro caso. Eso fue lo que me gustó. Es decir, nuestro caso está perdido. Usted es un pecador, se merece la culpa, pero tenemos un abogado que lo defiende. Tenemos alguien que va a ganar el caso. Abogado para con el Padre, porque Él es el justo. Él fue la propiciación, es decir, Él fue el sacrificio y también es el intercesor. Y es la propiciación por nuestros pecados. Cuán malo yo haya hecho, cuán horrible me parezca. Satanás es tremendo recordando nuestros pecados. Satanás se va a encargar de que día a día tú te acuerdes de lo malo que tú eres, que día a día te acuerdes lo horroroso que es, que te sientas avergonzado de lo que hiciste. Pero Dios no quiere que estés allí. Si ya Él te perdonó, olvídate de eso. Si ya Él pagó por ese pecado, tú no expías nada. Por más mal que te sientas de Él, tú no estás pagando nada. Deja la culpa a un lado, acepta la sangre de Cristo. Él dice el versículo 9, te limpia de toda maldad. No solamente te perdona, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cristo nos Amén. perdona, Cristo nos salva. Somos una nueva criatura en Cristo. Nuestros Sí. pecados pasan ahora a Él por su sangre, al santuario celestial. Él se va a encargar de expiarlos. Pero lo que me toca a mí, ya yo no los tengo, no son míos. Yo le pido el perdón al Señor por mis pecados. Ya, es como si yo no hubiera pecado nunca, nunca. Yo estoy viviendo una nueva página cada día en Cristo Jesús por ese gran sumo sacerdote, por ese gran sacrificio, por ese gran santuario que hay en el cielo, y Él pone esa sangre a nuestro favor. Así que yo lo quiero dejar allí. Me gustaría saber si alguna pregunta, alguna duda, antes de que esto se complique un poquito más la semana que viene. Vamos a ver que hay una limpieza de ese santuario. Vamos a ver que hay un juicio, que es el día de la expiación del santuario terrenal que se hace en el cielo. Vamos a ver eventualmente ya para una tercera clase que hay una profecía que nos dice cuándo empezaba eso. Pero es importante que tengamos las bases claras y sólidas, que el contexto de la salvación es el santuario celestial, que cualquier definición que yo haga de las buenas nuevas, evangelio significa buenas nuevas, están determinadas en el plan de la salvación del santuario celestial, del verdadero, en el que Dios oficia, en el que se representa mi caso constantemente, el que se presenta la sangre de Cristo, el que no es una copia, el que es la realidad, no es una sombra, es el verdadero. Así que preguntas, respuestas, comentarios. Yo quería comentar, aprovechando que estamos empezando el estudio del santuario, lo importante que es estudiarlo. Si nos damos cuenta, básicamente, en el Nuevo Testamento, el libro por excelencia que nos habla acerca del santuario terrenal y celestial, digamos, pero más, de una forma más decidida hacia lo que es lo celestial, es el libro de Hebreos. Hebreos, Es sí. un libro que Dios puso allí precisamente porque cuando Jesús cumplió su ministerio terrenal, pensaría yo, que él quería revelar a sus discípulos algunas cosas que él iba a hacer cuando él se fuera. Por eso le dice a los discípulos, yo me voy a ir y ustedes no me preguntan hacia dónde voy. Ajá. Jesús quería de alguna forma hacerles entender a sus discípulos cuál iba a ser su ministerio próximamente. Pero ellos en ese momento, como Jesús mismo lo dijo, yo tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis soportar. Así que ellos estaban en otras cosas, en sus peleas, divagando en quién sería el mayor, y se perdieron esa oportunidad que el labio de Jesucristo saliera realmente lo que habría de ser su ministerio próximo. Eso es así. Y no solamente eso, el libro de Hebreos nos ilustra bien claro lo que el libro de Apocalipsis y Daniel dicen que se iba a echar por tierra. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces nos hace sentido qué ocurrió en la época del oscurantismo, ¿no? Y cómo todas esas verdades se supone que regresaran otra vez. Y por qué el mundo protestante todavía debe seguir protestando, porque todavía en la mente de los seres humanos, cristianos o no cristianos, debe estar claro cuál es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, que el cuerno pequeño echó por tierra. Y Satanás no quiere que entendamos eso. Por eso hay que ir a las bases de lo que es el evangelio, comenzando allí, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué Cordero? ¿De qué lugar? Del santuario celestial. ¿Con qué somos sacerdotes? Con Cristo Jesús. Y lo vamos a ver con la ayuda de Dios la próxima semana. Amén. Así que si alguien quiere orar, y terminamos allí. ¿Algún voluntario?
Yo puedo orar. Hermano Manuel, dame la oportunidad, hermano. Está ¿Cómo bien. no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Seguro que sí. Edgar, gracias. Gracias, Edgar. Sí, amén. Oremos. Amantísimo Padre, damos gracias en este momento por la gran bendición que nuestros hermanos han traído con tu santa palabra. Amén. Amén. Padre, te pedimos que el resto de días que quedan en la semana seas tú con nosotros, Sí, Señor. Amén. bendiciendo, Sí, librándonos de todo mal. Te pedimos, Padre, que para el día sábado estemos prestos a escuchar tu palabra, Amén. donde nuestros hermanos nos digan qué va a ser el servicio. Amén. Amén. Te pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ve, ahí está la oración. Toda oración se hace en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es Gracias, nuestro, Manuel. en sus méritos, en la sangre de Cristo. Así que